Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos conocer rectamente en el mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. San José. Vamos a culminar hoy esta lectura comentada del Catecismo de la Iglesia Católica, que recoge la verdad que la Iglesia ha proclamado de sí misma en el Concilio Vaticano II. Lo hacemos con el espíritu de volver a la verdad y lo hacemos a las vísperas de la celebración de la Asamblea Diocesana, que es un momento de especial eclesialidad, ir renovando la vida de cada parroquia, de cada institución, a la luz de lo que la Iglesia es y de lo que la Iglesia debe ser, ¿no? Por eso es que esta iniciativa, y que no agota la formación sobre la verdad en torno a la Iglesia, pero que nos ayuda por lo menos a volver a poner delante nuestro estos principios doctrinales, ¿no?, que expresan la verdad de la Iglesia, tan necesaria para cualquier participación en la vida de la Iglesia, ¿no? Conocerla para poder ayudar, conocerla para saber qué puedo recibir de ella, qué quiso Dios, ¿no?, de dónde viene la Iglesia, qué expectativas tiene el Señor, más allá de nuestras propias, digamos, nuestra sensibilidad, ¿no? Conocer lo que el Señor mismo ha querido para su Iglesia. Vamos a hacer una lectura comentada de algunos puntos que faltan para terminar el contenido y luego volveremos a un punto central. Después terminamos con una breve oración que haremos a la luz de las velas, rezando por la asamblea de mañana. Nos quedan dos puntos grandes sobre la Iglesia. Uno, sus notas esenciales, ¿no? Es decir, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y en segundo lugar, cómo está formada la Iglesia, ¿no?, en la diversidad de sus vocaciones. O sea, el ministerio ordenado de los presbíteros, los sacerdotes, los diáconos, los fieles laicos y los fieles consagrados. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así nos lo dice Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, número 8. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estas cuatro notas son esenciales y por eso están incluidas en la confesión de la fe. Yo puedo añadirle a la Iglesia un montón de atributos o cualidades, pero no pueden faltar estos cuatro elementos esenciales, verdaderamente constitutivos de la Iglesia. Si yo sacara alguno de estos, la Iglesia ya no sería tal como el Señor nos la ha dado. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y por lo tanto también de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia ser una, santa, católica y apostólica. O sea, nos encontramos frente a algo dado por el Señor y por lo tanto la Iglesia los ha recibido. Si es una, santa, católica, apostólica, no lo es por sí misma, sino porque el Señor le ha dado estas cualidades. Es Jesucristo también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades
por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, de 1870, ¿no? La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su santidad, de su fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Vamos a ver cómo es una la Iglesia. La Iglesia es una. El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. Un tema importantísimo. Entre otras cosas, porque la unidad que es propia de la Iglesia en su constitución tiene que irse dando en cada realización de la Iglesia. Un grupo, una asociación, una parroquia, una diócesis. La cuestión de la unidad. Entonces, ¿de dónde viene esa unidad? Siempre veremos, lo hemos visto ya y lo veremos en estos apartados, la cuestión de los atributos de la Iglesia siempre se debaten en dos dimensiones, casi a veces puestas como enfrentadas. ¿Es algo humano o es algo divino? Porque en la Iglesia, recordamos, se define a sí mismo como una realidad compleja, porque es misterio de Dios y por lo tanto la Iglesia, tal como la vemos, tiene una dimensión humana, visible, y una dimensión invisible o divina. Entonces, nos cuesta mucho unir las dos realidades, de tal manera que yo no simplifique mi juicio sobre la Iglesia solo por lo que veo, o solo por lo que podemos hacer. La cuestión de la unidad, en muchas parroquias y movimientos, se vive como un valor. Tenemos que ser uno, tenemos que estar unidos, Y muchas veces se procura esa unidad a fuerza de esfuerzos humanos, como si la unidad solo dependiera de que nos llevemos bien. Y no terminamos de entender que la unidad es un don dado a la Iglesia. Y por lo tanto, la primera manera de hacernos uno es uniéndonos más al Señor, que es el que nos hace uno. La Iglesia es una, dice el Catecismo, en primer lugar, debido a su origen. La Iglesia es una por su origen. El modelo y principio supremo de este misterio de la unidad en la Iglesia es la unidad de un solo Dios. Así como hay un solo Dios, esa unidad de Dios la ha dado Dios a su obra en la Iglesia. Es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La Iglesia es una, en primer lugar por su origen, porque Dios es uno. En segundo lugar, por su fundador, que es Cristo, que es único mediador. Pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz reconoció a todos los hombres, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Acá la unidad nos remite al gran deseo de Dios de unir a la humanidad entera. Quiere decir que la unidad en nuestras parroquias o grupos viene de esta ambición mucho más grande de Dios de unir a toda la humanidad. No es solo que nos llevemos bien, sino que seamos fieles a esa intención de Dios, ¿no? El pecado dispersó y Dios, para salvar, lo que ha querido es unir. Y precisamente el instrumento de esa unidad es la Iglesia. Por eso ella misma está dotada de esa capacidad divina. Cristo entonces, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y un solo cuerpo. La Iglesia es una también debido a su alma,
por el Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, y realiza esa admirable comunión de fieles, y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia célebre. Entonces, ¿dónde buscar la unidad? Insisto, no es solo un desafío moral, ¿no? Que nos llevemos bien, que no nos peleemos, que eso son consecuencias. Pero el fundamento está mucho más abajo o mucho más arriba. La Iglesia es un misterio de unidad porque Dios lo ha hecho así. Somos nosotros los que tenemos que tratar de alcanzar esa manera de traducir esa nota esencial en la vida cotidiana y de superar cualquier división para honrar a Dios. Entonces la Iglesia es una por su origen. Uno es Dios Padre, que asegura la unidad de la Trinidad. Uno, su fundador, que es Cristo, que es el único Salvador y que ha venido a unir a toda la humanidad en un solo pueblo. Y uno es el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad. Es decir, la Iglesia es una sola, pero en sí misma tiene una gran diversidad, que procede a la vez de la variedad de dones de Dios y de la multiplicidad de personas que la reciben. O sea, la Iglesia es una, pero Dios le da diversos dones, distintos unos de otros, y a la vez son distintas las personas que la integran. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos, las diferentes culturas, y entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, de cargos, de condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente iglesias particulares, que significan iglesias de determinados lugares, ¿no?, con sus propias tradiciones. O sea, que la Iglesia sea una no quiere decir que no tiene multiformidad, que no haya diversidad de personas, de culturas, de dones de Dios, de cargos, de responsabilidades diversos. Pero la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad. No obstante, lo que se opone a la unidad no es que haya funciones o características diversas. Lo que se opone a la unidad es el pecado. Es el pecado lo que complica la unidad en la Iglesia. El pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. ¿Cuáles son los vínculos de la unidad? En primer lugar, el primer fundamento de la unidad es la caridad. Porque Dios es amor, y Dios es uno en el amor. Y Dios crea la Iglesia como un misterio de unidad en el amor. Por lo tanto, la caridad de Dios en nosotros. Ahora, esta caridad se plasma en vínculos visibles de comunión, ¿no?, dentro de la Iglesia. La caridad sería el vínculo invisible y universal, y que se plasma en vínculos visibles de comunión. Y el catecismo señala tres vínculos visibles de comunión, sin los cuales no hay comunión, no hay unidad. Primero, la profesión de una fe común, o sea, el credo. Si no nos ponemos de acuerdo en el credo, no hay unidad. El primer vínculo visible es el credo. Por eso, cada domingo la Iglesia se renueva a sí misma al profesar el credo. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. En segundo lugar, un culto común, la celebración de un culto común, sobre todo en los sacramentos y de manera particular en la misa.
Es decir, no hay vínculo más grande visible que la misa, porque es el sacrificio único que Cristo entrega a su iglesia. Hagan esto en memoria mía. Entonces ya tenemos unidad en la fe, el credo, unidad en la celebración, en el culto, que es la misa. Y en tercer lugar, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, o sea, la presencia del sacerdocio dentro de la iglesia, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Conserva la concordia fraterna por el ministerio ordenado que remite a los apóstoles. Entonces, tres vínculos visibles de unidad: el contenido de la fe, la celebración litúrgica y la presencia sacerdotal, del ministerio sacerdotal, obispo, sacerdote y diácono. Si faltara alguno de estos elementos, ya no estoy en la unidad. Quiere decir que la unidad no es una cuestión sentimental, es una cuestión teológica. El resto tiene que ser, digamos, estimulado y fomentado a través de la vida moral. Pero hay un fundamento que es dogmático. Esa unidad en la caridad se hace visible cuando confesamos la misma fe, que tiene como principio el credo y todas las verdades que se desprenden del credo, pero tienen como fundamento el credo. La celebración de un culto común, que es la Santa Misa, y la presencia del sacerdocio ministerial. La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, que nos remite a lo que Cristo hizo. ¿Cuáles son las heridas a la unidad que hay en la Iglesia? Heridas a la unidad. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas divisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en los siglos posteriores de la Iglesia se siguieron divisiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. Y a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes, o sea, a veces el comportamiento de la Iglesia, de los hombres de la Iglesia, han provocado, ¿no?, reacciones por las cuales otros, a su vez también equivocadamente, respondieron separándose de la Iglesia, ¿no? Entonces cita tres eventos que son la herejía, la apostasía y el cisma. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo se distinguen, la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Sin embargo, hay que considerar que los que nacen hoy en las comunidades de aquellas rupturas, que han tenido un momento, ¿no?, y han seguido su camino, por lo tanto hoy, después de siglos, hay gente que participa de esas rupturas que no fueron la causa de la ruptura, sino educadas en ese camino, ¿verdad? Estas personas que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidas en la fe de Cristo, no pueden ser acusadas de pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y con amor fraterno. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Por ejemplo,
los ortodoxos o, por ejemplo, los protestantes, llamamos así genéricamente, ¿no? Hay un tema de fondo que siempre tiene que hablar con los responsables de iglesia y de estas denominaciones, pero el creyente que recibió aquello es hermano nuestro, entre otras cosas porque compartimos el mismo bautismo. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y otros elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado en la Iglesia Católica. Sí, son grupos que han salido de la riqueza de la Iglesia Católica, pero han conservado elementos de la Iglesia Católica. Y todo lo que tienen de camino salvífico es porque han conservado algo, por ejemplo, la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, el bautismo, por ejemplo, el testimonio de Jesucristo, Salvador. Esos elementos son de la única iglesia que Cristo ha fundado, que es católica, aunque hay grupos que se han ido a la Iglesia Católica, han conservado. Entonces, el valor salvífico que tienen, lo tienen de esos elementos que fueron siempre de la única Iglesia de Cristo. Y que por sí mismos, esos mismos elementos, ¿no?, empujan hacia la unidad, ¿no?, tarde o temprano. Entonces, hacia la unidad, dice el Catecismo. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio de la Iglesia, creemos que subsiste en la Iglesia Católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó a la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Uturum sit. Padre, que todos sean uno. Esa oración de Cristo, que patrimonio de la Iglesia Católica, digamos, única Iglesia, es una oración que sigue resonando. Y por tanto la gracia de intercesión de Cristo sigue operando. Cuando los hombres nos ponemos de acuerdo, no sé, pero sigue esa fuerza hacia la unidad. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Un don de Cristo. La unidad es un don de Cristo. Por lo tanto, una consecuencia para nosotros, la unidad no lo logramos deformando una parte y otra para que encajen. La unidad está en la fidelidad, porque es un don de Cristo. Entonces, para responder a este llamado del Espíritu Santo a la unidad, el Catecismo habla de varios elementos, entre ellos una renovación permanente de la Iglesia. Renovación significa no cambio, sino volver a ser nueva, o sea, volver a sus principios. Eso es renovarse. Permanente entre la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Cuanto más fiel seamos en la Iglesia Católica a lo que Cristo nos dio, más estamos construyendo, abriendo el camino de la unidad. En segundo lugar, la unidad vendrá por la conversión del corazón, para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros, de un lado y del otro, al don de Cristo es la causa de las divisiones. En tercer lugar, la oración en común.
las distintas denominaciones cristianas, me consta en este momento hay un gran movimiento de oración mutua de unos por otros. La conversión del corazón y la santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. En cuarto lugar, el conocimiento recíproco. El tratar de conocerse mutuamente. La formación ecuménica y el diálogo entre los teólogos y pastores. Luego, la colaboración entre cristianos de distinta denominación, sobre todo en la caridad, emprender iniciativas justas. La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para nosotros y en el poder del Espíritu Santo. La unidad, la cuestión de la unidad, que a mí, al leer esto, siempre me ayuda a comprender que la unidad no es solo una cuestión de portarse bien o llevarnos bien, por ejemplo, en nuestra parroquia, sino que es estar más unidos a Cristo, porque la unidad viene de Cristo. Es la unidad del origen de la Iglesia, ¿no? Es la unidad del Padre, la unidad del Hijo, la unidad del Espíritu Santo. Y por lo tanto es algo recibido. Si nos alejamos de Cristo, por más que nos llevemos bien, no estaremos honrando esa nota esencial de la Iglesia. 3, o sea, la unidad en la caridad, y 3 maneras visibles de expresar esos vínculos de unidad. La fe común, en la profesión del mismo credo, el culto común, sobre todo en la Santa Misa, que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, y en tercer lugar, la presencia del sacramento del orden, ¿no? Que preserva la unidad, la estimula, como un padre reúne a los hijos, ¿no? Que es tal vez lo más como esencial del ministerio sacerdotal, la paternidad, ¿no? Por eso el sacerdote lo llamamos padre. Por eso puede resultar muy simpático llamarte Pirulo, llamarte, qué sé yo, Quique, o al cura, para hacer que es más cercano. Y bueno, no representa ningún pecado, pero no es propio. No es propio, porque la diversidad de personas que rodean una obra de la Iglesia requieren de una figura paterna, ¿no? Que los haga crecer como familia. Y normalmente esa figura paterna tiene como un grado de responsabilidad mayor. Y por lo tanto el hecho de llamarlo padre, ¿no? Ayuda no solo al mismo cura, sino al resto. Hay uno entre nosotros que es padre. Y no lo es por cualidades propias, sino por el sacramento que ha recibido. Eso ayuda mucho. Una de las consecuencias de la falta de vocaciones sacerdotales, no solo falta numérica, sino también de una cierta debilidad en el ejercicio del propio ministerio, o que no me visto como sacerdote, o que no hablo como sacerdote, que no me comporto como sacerdote. El haber perdido algunas notas así que más o menos también un comportamiento más uniforme de los sacerdotes, ha llevado a grandes divisiones en las parroquias, en las diócesis y en el mundo entero, ¿no? El pueblo de Dios se ha dispersado. Y hoy se busca, por ejemplo, a través de Internet, ¿no? Siempre alguna figura que represente mis ideas, pero cada vez más se ve multiplicidad de ideas dentro de la Iglesia sobre el mismo tema.
ejemplo, cómo participar en la misa, ¿no? O la vida moral. Es decir, hay algo propio de la Iglesia Católica de unidad en el comportamiento moral, de unidad en la celebración eucarística, de unidad en el razonamiento de la época, cuando el sacerdote ejerce de sacerdote, no de manera despótica, sino sacramental. Entonces unifica los criterios como familia de los hijos de Dios. Como sea, uno de los vínculos de unidad es la presencia del sacramento del orden, del obispo, del sacerdote o del diácono, ¿no? Por lo tanto, una imagen de la Iglesia clerofóbica, ¿no? Donde lo ideal sería que no hubiera sacerdote y que la Iglesia se gestionara con fieles laicos y en todo caso viniera cada tanto un sacerdote a celebrar una misa, no representa el contenido de lo que la Iglesia dice de sí misma. Recuerdo siempre haber escuchado a un teólogo de otra diócesis con orgullo decir que en su diócesis el 40% de las parroquias estaban en manos de laicos. Eso para él significaba un progreso, porque él veía el sacerdote como algo anacrónico de antes, pero ahora ya no es así. Bueno, la Iglesia no dice eso de sí misma, con todo respeto al que opine otra cosa, pero se trata de ver lo que la Iglesia dice en sí misma, no lo que cada uno piensa. La Iglesia no está pensando en un rebaño sin pastor. La Iglesia no está pensando en un rebaño autopastoreado, sino en el sacramento del orden, como uno de los signos visibles de comunión. La santidad. La Iglesia es santa. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a la Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios, dice el Concilio, Lumen Gentium 39. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera carta a los Corintios. La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él. Otra vez, no es una nota propia de la Iglesia, sino recibida. Cristo le ha dado su propia santidad a la Iglesia. La Iglesia unida a Cristo está santificada por Él y con Él ella también ha sido hecha no solo santa, sino santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan por conseguir la santificación de los hombres. En la Iglesia es donde está depositada la plenitud de los medios de salvación. Cristo le ha dado a su única Iglesia todos los medios de la salvación, o sea, de santificación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. O sea, somos santos, digamos, en proceso del camino. Todos los cristianos de cualquier estado o condición, esta es una de las afirmaciones más importantes del Concilio, todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Entonces se llama vocación universal a la santidad. Es decir, lo que afirma el Concilio desde 1960 es que para ser santo no es necesario un determinado estado de vida.
Para ser santo tenés que hacerte cura o tenés que hacerte religioso, sino que proclama la vocación universal. Toda persona puede ser santa dentro de la Iglesia. La caridad es el alma de la santidad. ¿La santidad qué es? ¿En qué consiste? En ser perfectos en la caridad. O sea, en el ejercicio de perfección creciente en la caridad. Es decir, que esta persona va haciendo un camino de santidad porque ama de manera cada vez más perfecta. ¿Y dónde está el modelo de perfección de la santidad? Y en Cristo. Por eso, la santidad cristiana siempre es una identificación con el único santo, que es Cristo. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. La caridad. Fíjense unas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por distintos miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio. Los mártires rehusarían a verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterna. Es el amor de Dios. En la medida que lo participamos, nos santificamos. Mientras que Cristo, santo e inocente, sin mancha, no conoció pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa, pero a la vez siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Quiere decir que la Iglesia es santa, pero está formada por pecadores. Y en la superación del pecado está la santidad. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Por eso siempre que empezamos la misa, el primero que lo dice es el cura, el celebrante. Acudamos a la misericordia de Dios para poder celebrar dignamente tus sagrados misterios. E inmediatamente viene el acto penitencial, que lo decimos en serio. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio. Y así será hasta el fin de los tiempos, hasta que venga Cristo. Si en la Iglesia somos todos pecadores y a la vez todos llamados a la santidad, de ahí se concluye que tenemos que ayudarnos mutuamente en el camino a la santidad. Esto vale para una comunidad como nuestra parroquia, como para un matrimonio cristiano, que es como una mínima expresión de una iglesia doméstica. Él y ella, ambos creyentes, con el vínculo del sacramento matrimonial, ambos son santos y ambos son pecadores. Y por eso el matrimonio es esa ayuda mutua para santificarse en el tiempo. La Iglesia entonces congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la parroquia, pero el fin es la santificación de los fieles. Luego, cuando la Iglesia canoniza a algún santo, San Charbel, San Padre Pío,
es porque es uno que ha caminado en la iglesia y ha alcanzado la madurez, cuya vida y nombre se proponen como modelos y como intercesores. La iglesia es católica. Vamos a la tercera nota. Católico significa universal. Vamos a acelerar un poquito porque si no, no llegamos a terminar. Y terminamos hoy. Después, si algunos quieren profundizar, podemos retomarlo más despacio, ¿no? Porque el tema de la iglesia es fundamental. Católica. Cuando la iglesia habla de sí misma, cuya nota esencial es la catolicidad, está diciendo dos cosas. En primer lugar, católico significa universal, el todo. Pero lo dice en doble sentido. Primero, que todo Cristo está en la iglesia. La primera nota de catolicidad es Jesucristo. No se reservó nada. Todo lo que tenía que revelar, ya lo ha revelado en su iglesia. Y por lo tanto, Cristo está presente en ella, allí donde es católica, porque Cristo está presente en ella, allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo. Porque en ella, en la iglesia católica, subsiste la plenitud del cuerpo unido a la cabeza. Y eso es el Christus totus, el Cristo total, formado por la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que somos nosotros. Es católica por eso, por la plenitud de la presencia de Cristo en ella. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud, o sea, todos los medios de salvación. Todos los medios de salvación que Cristo ha querido. La vida sacramental, la confesión de la fe recta, completa, el ministerio ordenado a través de la sucesión apostólica. Entonces, es católica porque Cristo le ha dado todos los medios, la totalidad, ¿no?, de los medios de salvación. Y es a la vez católica por su misión, porque ha sido enviada al mundo entero, tal como el Señor mismo envía a los discípulos, ¿no? Ha sido enviada por Cristo a la totalidad del género humano. Esto en una parroquia significa que no podemos estar tranquilos hasta que no lleguemos a todos. En ese sentido, el Papa Francisco repetía, ¿no? Todos, todos, todos. Es decir, la misión de la Iglesia va a todos. Seguramente no todos querrán, por lo tanto no podemos forzar todos a meterlo adentro a la fuerza. Pero a todos hay que anunciar. Después, los que acepten serán algunos. Porque la Iglesia es para todos, pero no para cualquiera. Y por otro lado, es para todos, pero con todo. O sea, no puedo achicar la Iglesia para que otros, ¿no? Para todos, con todo. Toda su verdad dogmática, toda su verdad moral, toda su liturgia y toda su espiritualidad. No puedo recortar, ¿no?, una parte para que encaje en lo que otro quiera, ¿no? Porque la que ejerce la misión es la Iglesia. Y lo que hace es llevar bienes de salvación y por todos los medios tratar de entusiasmar a los demás, ¿no? Pero es posible, está un factor de libertad humana que puede hacer que muchos no quieran, ¿verdad? De todas maneras, no nos impide rezar siempre, ¿no?, por los que están fuera de la Iglesia. Hace poco para la Asamblea se hizo una encuesta que incluía personas que estaban fuera de la Iglesia, que nunca entraron o que se fueron. No sé, yo no tuve oportunidad de elaborar la respuesta, digamos, ¿no?, junto a los sacerdotes, ver, estudiar. Supongo que mañana nos hablarán un poco de eso, ¿no? La idea que tienen los que se fueron o los que nunca están, cosa que es muy importante, ¿no?, muy importante para conocer. Pero la misión no depende de quién recibe, sino de quién es enviado.
Cristo no dijo a los hombres, miren que les envío a la iglesia, ya les hablé con ellos, y después le hablo a los hombres y miren que ya les hablé. Es decir, a quien envía Cristo es a la iglesia. Por lo tanto, nosotros no nos detiene nada, ni que nos acepten, ni que no nos acepten, ni que nosotros anunciamos a Cristo, mientras la iglesia para crecer solo necesita dos cosas, ¿no? Gente y tiempo. Y punto. Nuestra parroquia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita? Que haya gente a quien anunciar y que haya tiempo. Si hubiera una catástrofe y se va todo el mundo, se acabó la misión, no tengo a quien anunciar. Y si viniera nuestro Señor, se acabó el tiempo, o sea, ya no puedo. Es todo lo que necesitamos. El resto depende de nosotros. Lo único que necesita la iglesia es gente y tiempo. Mientras haya gente y haya tiempo, nadie puede estar tranquilo y decir, misión cumplida. Misión cumplida. No me importa que sea heterosexual, homosexual, que sea trans, que sea kirchnerista, cristinista, mileísta. A una comunidad creyente no le importa. No hace distinción de personas. Nosotros vamos, basta que seas una persona humana y yo te voy a anunciar a Cristo. Tampoco es necesario que me trates bien, porque esa persona humana, con ser persona humana, y yo te anuncio a Cristo, puedo esperar que me aplaudas o que me cortes la cabeza. No nos puede detener eso. Ni la sensibilidad de la época, ni los titulares, ni los medios. Sigue siendo tan fresco como el primer día la misión de la iglesia. Solo es necesario gente y tiempo. Todo lo demás es procesado dentro de los métodos, pero lo único que necesitamos es gente y tiempo. Más aún, cuando venga el Señor, nos va a pedir cuenta de la gente y del tiempo que nos dio. Si yo soy enviado y soy creyente con 2 o 3 más en un desierto donde no hay gente, el día que venga el Señor, decir, Señor, no había gente. Y no me va a poder decir nada el Señor. Bueno. Católica, entonces, en esos dos sentidos. Cristo le ha dado todos los medios, la universalidad de los medios. Y por eso la iglesia no puede privarse de esto o de aquello. No puede los hombres de la iglesia no pueden acomodar lo que Cristo dijo para redondear la cuadratura, ¿no?, de un círculo, ¿no? O sea, si hay verdad, hay verdad. Juan el Bautista, frente a Herodes, no le recitó 9 mandamientos, o sea, todo menos el adulterio. Y dijo, vengo a verte para decirte lo bien que estás haciendo todo. Y entonces le recita todo menos un mandamiento, que hizo lo contrario. Le anunció el único mandamiento en que por lo menos era evidente que estaba en pecado. Entonces la iglesia no puede prescindir de la totalidad, no puede dejar de ser católica a la hora de celebrar la misa, o de anunciar la moral, o anunciar la verdad transmitida, o la espiritualidad. Y es católica porque está enviado a todos. Entonces, está entre esas dos catolicidades. Todo para todos. Pero todo para todos. O sea, no poder ni restar de un lado ni restar del otro. Ese es el gran desafío. Por eso evangelizamos con la gracia de Dios, no con nuestras capacidades humanas. No evangelizan los proyectos pastorales, no evangelizan las estadísticas. Son todos medios muy útiles para poder llevar adelante la misión. Pero la misión es cosa de Dios. Somos enviados, asistidos por el Espíritu Santo. 2000 años de la iglesia, desde que era
un pequeño grupo minoritario en Jerusalén, hasta miles de millones de personas, es obra de Dios. Nosotros somos instrumentos. Lo dijimos dentro de los primeros días, ¿no? Primeros encuentros de esto. La iglesia es instrumento. La primera palabra de la iglesia es Lumen Gentium. O sea, la primera palabra de la iglesia no es ella misma, sino Cristo. La iglesia es como la luna, refleja la luz de Cristo, que es el sol de justicia. Los triunfos pastorales no vienen por la genialidad creativa, estratégica de algún pastor en cualquier nivel de la iglesia, ni de un papa, ni de un obispo, ni de un párroco o de un diácono. El éxito pastoral no viene de esa exitosa estrategia, viene de la asistencia del Espíritu Santo, cuando le ponemos el cuerpo. La catolicidad de la iglesia en esos dos aspectos se vive en cada iglesia particular. O sea, la iglesia particular es una porción de la iglesia, por ejemplo, una diócesis. Y esa diócesis tiene que ser católica. O sea que en una parte de la iglesia está toda la iglesia. Porque la catolicidad o universalidad de la iglesia no se mide porque se suman una iglesia con otra y al final llegan a ser la iglesia entera. Sino que la iglesia está toda entera en cada iglesia. Donde hay un obispo, donde hay un altar, ahí está la iglesia toda entera. En la medida que ese obispo esté en comunión con los demás obispos y con el obispo de Roma. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la catolicidad, a la católica? ¿Quiénes pertenecen? Explica el catecismo. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios establecidos en ella y están unidos dentro de una estructura visible a Cristo, que rige a la iglesia por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, los sacramentos y el gobierno eclesiástico. Volvemos a los tres vínculos visibles de unidad. Esos son los que aceptan eso, son los que pertenecen plenamente a la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 14, dice: no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia. Es decir, que está en la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Cuidado. No me va a alcanzar el carnet. Yo soy de la Iglesia Católica. Yo soy de la parroquia tal. El carnet, si no vivimos, por más que aceptemos al Papa, si no vivimos la caridad, la Iglesia se siente unida por muchas razones a todos los que honran con el nombre de cristianos y que no son católicos, vamos a decir. Con aquellos que no conservan la unidad de la comunión, por ejemplo, que aceptan todo lo que hay en la vida de la iglesia, pero no aceptan al Papa. Son los ortodoxos. Bueno, estamos unidos a ellos. Es una unidad herida, digamos. Están en comunión, pero no perfecta, con la Iglesia Católica. Aunque les falta muy poco para alcanzar esa plenitud. Luego están los evangélicos, ¿verdad? También compartimos el bautismo y muchos elementos, pero no hay una participación católica plena. Después hay una relación entre la Iglesia Católica y los no cristianos, los que todavía no han recibido el Evangelio.
especialmente el pueblo judío y los musulmanes. El pueblo judío rezamos por ellos y esperamos que con la segunda venida de Cristo ellos lo reconozcan como si fuera la primera para ellos. Esperamos, ¿no? Y las relaciones de la Iglesia con los musulmanes, en el designio de salvación, comprende también a los que reconocen al Creador. Al menos con los musulmanes tenemos el mismo Creador. Entre ellos están los musulmanes, que profesan tener la fe en Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. O sea, lo que hace la Iglesia es buscar los elementos positivos, ¿no?, para tener alguna relación. En el caso de los musulmanes, el creador común, Abraham, ¿no?, el monoteísmo de los musulmanes, que es un solo Dios. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano. En otras religiones hay una búsqueda todavía en sombras. Bueno, en fin, no vamos a entrar mucho en detalle porque no tenemos tiempo de verlo despacito. Después está el famoso principio extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación, que es un principio muy antiguo en la Iglesia y que a lo largo de la historia se ha interpretado de muchas maneras, sobre todo de manera restrictiva. Si estás fuera de la Iglesia, no te salvas. Bueno, a lo largo del tiempo se fue entendiendo de mejor manera, ¿no? A mí me tocó hacer la tesis sobre ese tema, justamente. Nunca llegué a terminar la tesis, así que no puedo dar la explicación final. Pero en cierta manera también podemos leer ese principio, extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, en el sentido que habíamos hablado de la catolicidad. Es decir, sin la Iglesia no hay medio de salvación. La palabra extra ecclesia o fuera de la Iglesia se puede leer sin Iglesia. Y dentro del plan de salvación de Dios estaba previsto la Iglesia como sacramento de salvación. Entonces, es simplemente una lectura de la historia. Lo mismo que podríamos decir, sin Cristo no hay salvación. Porque Dios Padre envió a mí, el Hijo que lo es la Iglesia. Y por lo tanto, todos los medios de salvación están en la Iglesia. Bueno, en ese sentido, ¿no? En todo caso, esta afirmación fuera de la Iglesia de salvación no se refiere a los que sin culpa no conocen a Cristo. ¿Qué pasa con esas personas que todavía no llegó la Iglesia a evangelizar? Y si viven en conciencia, si tratan de honrar la bondad natural que hay, Dios encontrará en ellos esos elementos, formas que solo Dios conoce de salvar. Por último, la Iglesia es apostólica. Bueno, perdón, la catolicidad implica la misión, ¿no? Ya creo que hemos hablado de eso. Por esta dimensión de la catolicidad, la Iglesia siempre está en tensión misionera. La Iglesia es apostólica. Tres sentidos de la apostolicidad para resumir. Tres sentidos. Cuando digo la Iglesia es apostólica, estoy diciendo tres cosas. Primero, que viene de aquel grupo que Jesús reunió en torno a Él, que son los apóstoles. Y ellos han dejado lo que se llama, en segundo lugar, el depósito de la fe, ¿no? La sucesión apostólica. O sea, en primer lugar, aquellos apóstoles. En segundo lugar, el depósito que esos apóstoles dejaron como testigos de todo lo que Cristo hizo y dijo. Y en tercer lugar, por los obispos, que son sucesores de los apóstoles. En esos tres sentidos se habla de la Iglesia apostólica. Se apoyan los apóstoles, se centra en el depósito de la tradición apostólica y es gobernada por los sucesores de los apóstoles. Bueno, hasta ahí llegamos, que son las 9.
nos queda la última parte, que es la conformación de la iglesia, ¿no? Entonces solamente digo esto, para que les pido por favor que lo lean, porque el catecismo lo dice mucho mejor de lo que yo puedo explicar, ¿no? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿No? Entonces, por un lado hay una sola vocación en la iglesia, que es la vocación a ser hijo de Dios. Y esa vocación se recibe en el bautismo. Por lo tanto, el bautismo es la única vocación cristiana, podemos decir, ser hijo de Dios. A partir del bautismo, la persona bautizada, el creyente, puede ser llamado al ministerio sacerdotal, si es un varón. Entonces, sobre la vocación bautismal, Dios le pide y lo capacita con otro sacramento, que es el sacramento del orden. La razón de ser del ministerio sacerdotal es hacer presente a Cristo, sacerdote, en medio de todo el pueblo. Esa persona bautizada, sea varón o mujer, también puede entrar a la vida consagrada, ya sea porque se consagra su virginidad, en el caso de las mujeres, o porque entra en una congregación o en una orden religiosa o en un instituto secular, un universo que se llaman fieles cristianos consagrados. ¿Qué es lo propio de esos fieles cristianos? Y que sobre su bautismo ellos hacen unos votos. Esos votos significan un compromiso para toda la vida, de vivir en la pobreza, en la obediencia y en la castidad, que son tres elementos de la vida que Jesús vivió en la tierra. Jesús vivió pobre, obediente y casto. Entonces, los consagrados, o en una orden, individualmente, comunitariamente, lo que hacen es, el bautismo me identificó con Cristo y yo hago voto de vivir como Cristo. En tercer lugar está la gran mayoría, que después del bautismo no tienen otra, digamos, ni ministerio ni consagración, sino que viven su vida bautismal. Se llaman fieles laicos. Y que tienen como propio vivir la condición de hijos de Dios y miembros de la Iglesia, sobre todo en los lugares donde se vive la vida, que no es tanto dentro de la iglesia, sino en la calle, en el trabajo, en la familia. De esa manera, la iglesia, a través de las tres grandes vocaciones, se mueve, digamos, en el tiempo. Los sacerdotes atrayendo a los fieles al altar. Los laicos llevando la iglesia al mundo. Y los consagrados llevándonos a todos al cielo. Son las tres dimensiones de la vida cristiana. Desde el bautismo somos hechos sacerdotes, profetas y reyes con Cristo. Y somos destinados al culto y a la santidad. Y eso no es patrimonio de ninguna vocación. No es más santo el cura por ser cura o la monja por ser monja. La santidad es un patrimonio que viene del bautismo. Lo que cada vocación puede aportar son medios distintos. No es la misma la manera de santificarse de un sacerdote o de un religioso que de un fiel laico. Son formas distintas en los medios, pero el fin es el mismo. Mañana vamos a la asamblea y escucharemos cosas, se dirán cosas, habrá cosas que habrá que decidir y habrá otras cosas que ya han decidido. La asamblea la preside el obispo, por lo tanto es parte de su ministerio en nuestra diócesis. ¿Por qué es importante formarse en la verdad de la Iglesia? Para que cuando se diga de la Iglesia tenga un fundamento, ¿no? Si no, cualquiera puede decir cualquier cosa de la Iglesia e inventar cualquier cosa y todo es válido. Por eso, esto que hicimos es más bien casi más emblemático que sustancioso, digamos. Pero si queremos colaborar, si queremos amar a la Iglesia, tenemos que conocerla.
Y no la conocemos por la opinión que nosotros tengamos, la conocemos si primero entendemos qué dice de sí misma. Y por eso lo que tratamos de hacer es recorrer como el resumen de la doctrina de lo que la Iglesia dice de sí misma. Los invito a hacer una oración. Si se acercan